Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a este espacio donde todos los días leemos un capítulo en la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida que nos da de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Bienvenidos a este espacio. Quédese un momento, vamos a leer el capítulo número 3 del libro de Primero de Samuel, del profeta Samuel. Un capítulo interesante. Sacaremos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Así que comparta, suscríbase usted al canal. Y también comparta con sus amigos, con sus contactos, para que escuchen la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos la vida, por la oportunidad de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, tu dirección al estudio de tu palabra y de igual forma cada uno de tus hijos e hijas que se conectan en este momento, se lo hacen en el transcurso, en algún momento, Señor, del día, de la noche, allá donde ellos se encuentren, puedan escuchar tu voz. Quédate con nosotros, bendice a cada uno. Necesitamos de ti todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 3. Dios llama a Samuel. Samuel fue dejado ahí por su mamá porque fue dedicado y ella cumplió con la promesa que le hizo a Dios. Entonces, vamos a continuar, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La situación en el pueblo era difícil espiritualmente porque estaban lejos de Dios, incluyendo ahí en el santuario donde se ministraba en el tabernáculo. Los hijos de Elí y Elí hacían cosas pecaminosas, así que la palabra de Dios escaseaba, no porque Dios no tenía suficiente. La palabra de Dios es suficiente y es eterna. Escaseaba porque no querían oír la voz de Dios. Le daban la espalda. Así que esta mañana, la forma en que se escasea la palabra de Dios es porque no hay interés. Quiera Dios que el mundo tuviese tanto interés de la palabra de Dios. Llegará el día en que ya no habrá la oportunidad. Y entonces es la situación que ellos estaban enfrentando. Pero aún así, Samuel ministraba delante de Jehová. Aunque muchos no quieran oír la Biblia, aunque muchos tengan a la palabra de Dios como en segundo plano, tú y yo debemos de estar ministrando delante de Dios. Así, esta es la lección que encontramos esta mañana. Ministra delante de Dios, aunque el mundo le dé la espalda la palabra de Dios. Y entonces sigue diciendo, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Quiero detenerme en estos versículos. Elí estaba poniéndose ciego, pero desde mucho antes, tristemente, la ceguera espiritual le había afectado. No tanto la ceguera física. La ceguera espiritual es mucho más peor. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ciega la mente y del ser humano, hace cosas terribles. Querido amigo, que nuestra vista espiritual sean abiertos cada día para contemplar la maravilla y el poder de Dios en tu vida. Elí estaba ya físicamente perdiendo la vista, espiritualmente ya lo había perdido. Esta mañana no estamos hablando de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Cuando en una ceguera espiritual llega a nuestra vida, estamos dando tumbo por todos lados. Y ahí estaba este hombre enceguecido, no solamente físicamente, espiritualmente. Por eso la palabra de Dios escaseaba en esos días. Pero allí estaba el joven Samuel ministrando delante del Señor y Dios lo llamó.
Y mire, note lo que dice el texto. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová sabe dónde estás. Él conoce en qué ciudad. Él conoce en qué país te encuentras. Él conoce la circunstancia en que tú te encuentras en este momento. Él conoce si usted está en una cama, en un hospital. Él conoce si en este momento usted está preocupado. Él sabe si usted está llorando. Él sabe si usted está enojado. Y Él te llama. Y la respuesta debe ser, aunque Él sabe dónde tú estás, heme aquí, Señor. Dios quiere entrar en usted, en compañía con usted. Samuel dijo, heme aquí. Que tu palabra y tu frase esta mañana, cuando Dios te llama y Dios te está llamando en este momento, Él siempre nos llama. La respuesta muy fuerte y la respuesta contundente, afirmativa, decir, heme aquí, aquí estoy, Señor. Dile esta mañana, heme aquí, aquí me encuentro, Señor. Destrozado, alegre, triste, desamparado, acompañado, pero aquí estoy, Jehová de los ejércitos. Lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Samuel estaba inocente, aún no había escuchado la voz de Dios. Tenía conocimiento de un Dios todopoderoso, pero no se había manifestado de esta forma tan personal en llamarle. Él ministraba a Jehová, y qué privilegio para él que personalmente Jehová llama a Samuel. Samuel no entendía. Con esa inocencia y con esa fe fue a Elí. ¿Por qué me llamaste? Un muchacho obediente, un muchacho que estaba dispuesto a servir. Probablemente dijo, Elí me está llamando, necesita algo, como está ciego, ya no mira. Quizás necesite algo, que le pase algo, algún vaso de agua, o llevarlo a un lugar. Y él corrió, y él siempre estuvo dispuesto. Hermano querido, siempre debemos estar dispuestos a la voz de Dios. Y el texto dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo, he aquí por qué me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Dios está llamando nuevamente a Samuel por segunda vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era el momento. Samuel, sin embargo, él conocía de alguien tan especial, que era Dios, aunque no se había manifestado como ahora lo estaba haciendo, personalmente, directamente, porque tenía un mensaje especial. Y entonces Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Finalmente Elí entiende y se le abre por lo menos los ojos y dice, es alguien, es Jehová el que está llamando. Ya no lo hacía a través de Elí por rebeldes, ya no lo hacía a través de sus hijos, quien ellos eran los indicados para oír la palabra de Dios. Pero por causa de sus pecados y por causa de la inmoralidad que ellos estaban haciendo, Jehová los rechazó. Querido amigo, no permitas que Jehová te rechace definitivamente por la terquedad de tu corazón o de nuestro corazón. Claramente el Señor ahora, ese mensaje que era para Elí, ese mensaje que era para los hijos, ahora ha sido cambiado para alguien, para un joven inocente, para un joven deseoso de servir al Señor con su fuerza, con sus dones, con todos sus talentos. Y entonces dice, y vino palabra de Jehová, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué palabras tan maravillosas, qué frase tan hermosa de decirle, Señor, aquí estoy, habla, yo te voy a escuchar. Tu siervo está dispuesto a escuchar tu voz. Esta mañana diga usted y escriba usted ahí en un comentario y diga, habla, Señor, que tu siervo oye. Dime qué quieres que te haga. Dime qué quieres que haga por ti. Dime el camino que debo seguir. Habla, Señor. Enséñame, Señor. Muéstrame tu maravilla. Muéstrame tu rostro. Muéstrame el mensaje que necesito escuchar esta mañana. Escriba usted, diga, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu sierva oye. Entonces vino palabra, dijo Jehová a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, el juicio. Entonces, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no lo han, y no los ha estorbado sus hijos. En otras palabras, dije, permitió que sus hijos hagan todas estas cosas indebidas delante de mi santuario, y yo traeré juicio y cumpliré lo que he dicho. Querido amigo, estas mismas palabras es para Dios, es para nosotros de Dios, porque Él nos dice que nos está hablando. Y entonces Él dice que un día destruirá todo aquel que no ha vivido de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a su palabra, aquellos que le han dado la espalda, aquellos que han hecho cosas indebidas que están en contra de los principios de su palabra. Hay un juicio, hay un castigo. Y aquí está dándole la profecía, dice así, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel quizás no durmió, porque esas palabras quedaron en su oído, esas palabras de juicio, quedaron impactadas en su oído. Pero a pesar de ello, él se levantó como de costumbre, a abrir el santuario, a administrar el santuario, a abrir las puertas para que entrara el sol. Querido hermano, Cristo es la puerta para que entre los rayos de la justicia de Cristo, y ahora Él te pide que abras la puerta de tu corazón. Levántate con esta amonestación y abre la puerta de tu corazón para que los rayos de la justicia de Cristo entren a tu vida. Samuel se levantó de mañana como de costumbre, abriendo las puertas del tabernáculo para que los rayos del sol iluminaran. Esta es la lección espiritual. Abre las puertas de tu corazón, querido amigo. No huyas tan lejos, no vayas tan lejos. La palabra de Dios está diciéndote, te está llamando, María, Pedro, tú dile, heme aquí. Habla que tu siervo oye en esta mañana y enséñame el camino que debo de andar. Y entonces dice, dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Elí lo está amenazando. Entonces el joven Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Finalmente dijo, Él es Dios y Él hará lo que Él es justo. Porque Elí sabía todo lo que él había permitido, cómo habían dado la espalda a Jehová. Y el Señor hará justicia. Querido amigo, querido hermano, tarde o temprano vendrá la justicia de Dios. Y entonces
Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué maravilloso! Y Samuel creció, y Jehová estaba con Samuel. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si dejamos a Dios, viene el juicio. Y dice Samuel, creció Samuel. Físicamente, claro que creció. Espiritualmente creció. Y es lo que tú y yo necesitamos crecer todos los días espiritualmente. Crece en el nombre del Señor. Y dice, ni siquiera dejó caer ninguna de las palabras de Jehová, porque Samuel las guardaba en su corazón y no pasaba desapercibido mensaje del Señor. Esta mañana crece espiritualmente con la palabra de Dios. No la dejes caer. Aprovéchala, vívela, compártelo, anúncialo y come de la palabra del Señor. Era el secreto de Samuel, porque Dios estaba con él. Que Dios esta mañana pueda estar contigo y no dejes caer ninguna de las palabras de salvación de nuestro Dios. Átalas al cuello, dice otro versículo. Cómprala y no la vendas. Tenla contigo. No la deseches. Atesórala en tu corazón. Y esto es lo que nos enseña esta mañana. Palabra del Señor. Y dice ahí, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció a Samuel, que era el profeta de Jehová. Nació la esperanza en medio de un pueblo rebelde. De todas las fronteras conocieron que Samuel era un ungido de Dios. Y muchas personas se acercaron y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué hermoso termina. Y se volvió a aparecer Jehová. Grande es su misericordia. Esta mañana se vuelve a aparecer en tu vida a través de su palabra. Esta mañana llega otra vez. Todos los días. Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Que el Señor esta mañana se aparezca en tu vida y tú puedas decir, heme aquí, habla que tu siervo oye. Heme aquí, habla que tu sierva oye. Enséñame más de ti. Palabra del Señor. Tú y yo somos como Samuel, en un mundo de maldad, en un mundo oscuro, en un mundo que cada día quiere sepultar los principios de la palabra de Dios, en un mundo donde las filosofías, en un mundo donde las ideologías quieren opacar los principios, la palabra de Dios que es eterna. Tú dile esta mañana, Señor, habla que tu siervo oye, y levanta en alto los principios de la palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esperanza, y dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Padre, gracias por tu palabra, qué bendita palabra. Gracias, Señor, porque te apareces todos los días a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Alúmbranos, ilumínanos, levántanos, que abramos nuestra puerta de nuestro corazón, para que los rayos del sol de justicia nos alumbren y nos quiten las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbase.